La narrativa sobre la experiencia familiar tiene que ver con el conflicto armado. Este conflicto armado dejó más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros, muchas tragedias personales. Principalmente era un enfrentamiento entre partidos liberales y conservadores. Esto alimentó todos los conflictos del país y básicamente esta confrontación bipartidista nunca se acabó. Este conflicto armado tuvo origen cuando un grupo de campesinos con tendencia liberal desplazados durante el periodo de la violencia decidieron levantar las armas y adoptaron una ideología comunista para defenderse. Casi en simultáneo se constituye el Ejército de Liberación Nacional, inspirado en la Revolución Cubana. Luego, el surgimiento de los grupos paramilitares de derecha o de tendencia derecha se vieron alentados por sectores de las Fuerzas Armadas y algunos terratenientes, empresarios y políticos, también por narcotraficantes. Esto con el fin de acabar las guerrillas originadas anteriormente. Esto también hizo que la violencia y el conflicto armado se profundizara. En el caso de la guerrilla se destaca el secuestro, mientras que los grupos paramilitares se destacan por realizar numerosas masacres. Sin embargo, ambos números realizaron violaciones de todo tipo de los derechos humanos. Tuvimos varias experiencias muy cercanas con los grupos al margen de la ley. La que más recuerdo, porque digamos nos impactó más, fue a principios del año 2001. Usualmente íbamos a la finca cada 8 días, dado que los niños estaban muy pequeños. Entonces visitábamos la finca. Obviamente por esta época ya no teníamos tanta seguridad o no nos sentíamos tan tranquilos de ir. Pero como no había pasado nada, digamos, ahí en esa área cercana, pues íbamos y estábamos como muy atentos. Un fin de semana estaban los niños jugando. La finca queda en Silvania, Cundinamarca. Los niños estaban jugando en la parte de afuera, en una cancha. Y estaba mi suegra, mi esposo, mi suegro, y los niños estaban jugando afuera, pero de ahí, de la parte de ahí donde ellos están jugando, si mirábamos hacia arriba, hay una montañita, pero por ahí vimos que estaban bajando 4 o 5 hombres muy armados, encapuchados, con botas, y obviamente lo primero que uno piensa es que no le vayan a hacer daño a los niños. Los corrimos a coger. Ellos son trillizos, Nico era bebé, Nicolás era bebé, entonces los niños tenían 3 añitos y medio, 4 años. Los cogimos, corrimos rápido, los cogimos, los encerramos en el cuarto, mientras que, digamos, mi suegro y mi esposo salían a ver qué querían estos señores. Ahí empezaron, digamos, a cobrar lo que llamaban las vacunas en el área de la finca. La finca realmente no queda muy lejana del pueblo, queda muy, muy cerca, a 10 minutos en carro. Ellos llegaron preguntando por el nombre propio de mi suegro, ya iban, digamos, como documentados cómo se llamaban los dueños. Eh, Tuvieron un diálogo y ellos le pidieron, le solicitaron que mensualmente tendrían que darle cierta cifra de dinero para poder disfrutar de la finca. Eh, Obviamente en ese momento ya empezábamos a cuestionarnos si era bien o pues para proteger nuestras vidas ir de nuevo a la finca. Pues empezamos a retirarnos mucho porque empezaron a haber situaciones o hechos que no eran nada agradables, a secuestrar la gente, a matar la gente dentro de las fincas. Entonces ahí, digamos, se pasó, digamos, esa mala experiencia y fueron más de 2 o 3 años sin poder visitar la finca con tranquilidad. Las causas de este conflicto armado se deben a la falta de empleo y oportunidades, a la desigualdad, a la concentración de la riqueza, a la injusticia social, a la indiferencia y a la corrupción. Pero principalmente el conflicto armado está ligado con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque la guerrilla, el ELN, todos estos grupos armados tienen que ser financiados para mantener esta guerra contra el Estado y esto lo hacen a través del narcotráfico, de la producción y comercialización de estupefacientes,
o sea, de actividades al margen de la ley, y también está realmente ligado con la violencia biopartidista. ¿Por qué? Porque unos grupos son de tendencia derecha y otros grupos de tendencia izquierda, y por eso principalmente es que está causado este conflicto, como hace unos años fue especialmente en 1948, la denominada época en Colombia, la época de la violencia, cuando hubo una enfrentación bipartidista.